Vamos a guardar un ratito que se conecten. ¿Ya están todos? Hola, hola. Buenas noches, doctor. Ya, se cortó justo en la pregunta. ¿Quién estaba preguntando? Sí, yo, Silver, doctor. Por favor, lo escuchamos. Sí, mi consulta era la siguiente. Quería saber si la ley penal es de uso exclusivo de y para las personas naturales. Ya. Según la teoría del derecho penal, los ilícitos son personalísimos. ¿Qué quiere decir? Que los delitos los cometen las personas, ¿ya? Pero también hay teorías en las cuales dice que la persona jurídica también puede cometer ilícitos, pero recae la responsabilidad en sus representantes, porque no podemos meter, digamos, a una institución a la cárcel. ¿Se entiende? Sí, doctor. A ver, cuando hablamos del delito de homicidio, nuevamente voy a dar lectura para ir mayor comprensión a lo que decía su compañero en su pregunta. Dice, homicidio, el que matare a otra. Cuando hablamos de matar a una persona, constituye en un acto de acción u omisión, el cual tiene como finalidad quitarle la vida a una persona. Ahí normalmente vemos e imaginamos la acción realizada por un individuo o un grupo de individuos en los cuales le quiten la vida a una persona. Una empresa podrá quitarle la vida a una persona. ¿Qué opina? No. No, porque la empresa, digamos, es una institución jurídica, una ficción del derecho que el Estado le reconoce para la realización de actos jurídicos dentro de su territorio. Ahora bien, una empresa sí podría, digamos, cometer un ilícito, por ejemplo, la apropiación indebida de bienes, lo que sería apropiación indebida, pero realizada por personas dentro de una institución que obviamente podría ser su gerente, personas que han realizado estos actos en nombre de una institución. Ahí, en esas circunstancias, las personas van a ser sancionadas a los individuos, no a la persona jurídica. ¿Ya? Y podría ser Doctor, como el caso de Pinza, un poquito, ¿puedes repetir, por favor? Medio bajito lo he escuchado. como el caso de Pinza, estafaron, creo, a los usuarios, ¿no es cierto? Sí. A ver, vamos a ver. Aquí está. No, perdón. Quiero ver de compartirles dónde está. Perdón, un ratito. Aquí está. Bueno, se los voy a leer mejor, ¿ya? En el caso de la estafa, dice artículo 335, los que están con código, me siguen, por favor. Estafa.
el que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años, con multa de 60 a 200 días. Dentro de una lógica, el hecho es subsumible, lo que ha ocurrido con Finsa, a la estafa, ya que mediante engaños, los personeros han logrado de que las personas ahorradoras, los ahorristas, vayan depositando en Finsa sus dineros con la promesa de que van a recibir jugosos dividendos. En estas circunstancias, esos dineros han sido, han desaparecido y obviamente no se los ha podido devolver, ¿ya? Pero, si bien la institución ha ido recabando, quienes son los autores del hecho son obviamente sus representantes. En el caso, por ejemplo, de Finsa, no me acuerdo sus nombres, pero son los hermanos Arévalo, quienes lo que manejaban Finsa, ¿verdad? ¿Está respondida su duda, Santa Cruz? Licenciado, ¿Sí? respecto a este mismo artículo que hacía mención, la parte que no estoy llegando a entender es la multa de 60 a 200 días. Se refiere a que es la multa de como como un stop, digamos, de que la empresa, por decir en este caso, deje de funcionar. ¿A eso se refiere? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, en la última parte, donde dice que será sancionado con reclusión de unos 5 años, eso se entiende. Pero la multa de 60 a 200 días, ¿qué tipo de multa llegaría a ser? Económica, ¿A pecuniaria? sí. Sí, esa era mi duda, doctor. O Muchas sea, la gracias. estafa tiene dos sanciones. Una, la pena privativa de libertad y otra, la económica, la pecuniaria. ¿Ya? Bueno, habiendo visto las fuentes inmediatas, como es la ley, vamos a ver lo que son las fuentes mediatas. Derivan su fuerza vinculante de la ley y por consiguiente a ella deben amoldarse. Pueden señalarse como fuentes mediatas la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios del derecho penal o del derecho en general, ¿no? A ver, recordemos qué era la jurisprudencia, por favor, para ir desarrollando este punto como fuente mediata. Sí, son fallos uniformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia que determinan doctrinas sobre algunas instituciones de la legislación positiva, o sea, lo que está escrito, ¿no? Ya, vamos a ir analizando. La jurisprudencia es un conjunto de sentencias. ¿Qué son las sentencias? Son resoluciones emanadas de una autoridad judicial, ¿no? Que va a dar la razón a una de las partes dentro de un litigio penal. Y demás resoluciones judiciales emitidas por un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento. Cuando hablamos de la jurisprudencia, estamos hablando no solo de resoluciones de mero de un proceso, sino estamos hablando de resoluciones emanadas de los altos tribunales de justicia del país, los cuales van a dar una correcta interpretación de las normas en casos concretos para que estas resoluciones constituyan lineamientos y sirvan de sustento para procesos
similares o que tengan los mismos ilícitos, ¿no? Cuando se dicta una resolución, por ejemplo, ante el Tribunal Supremo de Justicia, dando la razón a una de las partes, este elemento tiene que ser considerado por las autoridades de menor jerarquía para ser utilizado en hechos o en juicios que tengan similar actuaciones. Esta jurisprudencia penal en Bolivia, como dice su nombre, es la que da una correcta interpretación de lo que es la norma. En algunas circunstancias, los ilícitos pueden considerarse, digamos, los delitos muchas veces no pueden, digamos, dar una comprensión adecuada a lo que pueda entenderse por un hecho típicamente antijurídico. Por ejemplo, la estafa, dice, vamos a leer nuevamente la estafa para ir comprendiendo lo que es la jurisprudencia y la interpretación correcta de la norma aplicable a un caso particular. Dice, el que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico. ¿Qué es un beneficio económico? Dentro de la lógica, si yo tengo acceso a un grupo de personas, ¿no? Una cooperativa de agua, por ejemplo, yo les digo, señores, cooperativa de aguas, mi empresa es una constructora que va a hacer un pozo profundo, el cual va a dotar a su cooperativa de agua potable a favor de ustedes. Entonces, este grupo de personas confiadas en que la empresa es real, ¿no? Van a entregar recursos económicos para que se produzca, se excave y se dote de este líquido elemento. Sin duda, ahí va a haber lo que es la disposición patrimonial, se me va a entregar recursos económicos, tiene que haber el engaño, no existe la empresa, yo simplemente con engaños he logrado convencer y he logrado obtener el dinero, ¿no? Para mí o para terceras personas. Entonces, cuando hablamos de estafa, muchas veces los abogados tratan pues de realizar ciertos actos o abrir procesos penales indebidamente a personas, tipificándolos como estafas. Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, abrir procesos penales de estafa cuando ha habido préstamos de dinero y el deudor no tiene la capacidad para poder devolver el dinero. Pero si vemos ahí, por ejemplo, no hay pues estafa porque ahí no ha habido engaño. Tal vez lo que ha ocurrido es que el deudor no ha podido calcular con claridad su posibilidad de endeudamiento y de cumplimiento de la obligación. Pero por este hecho, muchos abogados tratan de forzar un proceso penal de estafa para de esta manera presionar a los deudores para que cumplan la obligación. ¿Qué les parece esto? A ver, opiniones. Hola. ¿Puede escuchar, licenciado? ¿Licenciado? Sí. Ok. En el ejemplo que usted dio, más creo que se debería tomar más como un incumplimiento de contrato a una deuda pactada, ¿verdad? Más que a una estafa. Exactamente. Y ahí obviamente estaríamos hablando de una correcta interpretación de la norma al identificar que una deuda
no se podría considerar como una estafa, porque ahí, por ejemplo, no hay el engaño, no hay si bien podría haber una disposición de bienes, pero esto en función a una promesa de devolver la obligación más intereses. Muchas veces se ha dado este caso en el cual personas se prestan dinero, pero no cumplen su obligación. Ahora, ¿dónde entraría, digamos, la malicia para constituir un préstamo de dinero en lo que sería una estafa? Cuando el deudor da como garantía un bien que no es suyo o un bien inexistente, o que no es suficiente para cumplir la obligación. ¿Cuál sería este caso? Yo vi un proceso penal, ¿ya?, que llevé adelante, en el cual mi cliente era el acreedor de una persona, entre comillas, solvente. Se presta $25,000 con la idea de supuestamente hacer un negocio de importación de vehículos, ¿ya? Tenía que comprar vehículos en Chile y estos vehículos traerlos a Bolivia y venderlos. Dentro de esa lógica, el movimiento económico era importante y las ganancias también. En Chile se compraba vehículos en bajo precio, se los importaba a Bolivia, se los nacionalizaba y se ganaba grandes ganancias. Y con esas ganancias tenían que devolverle su capital y darle sus intereses. Y da de garantía su bien inmueble, un bien inmueble muy bonito, muy valioso, que tenía un valor más o menos de $150,000. No nos olvidemos, la deuda era de $25,000 y la garantía era de $150,000. Entonces, ahí no había duda, no había desconfianza, porque el bien superaba muchísimo esta obligación. ¿Dónde llegamos a considerarlo una estafa? Cuando vamos a hacer la anotación preventiva del inmueble y descubrimos que el mueble tenía 5 anotaciones preventivas. Una de $100,000, otra de $50,000, otra de $25,000 y la nuestra de $25,000. Ahí, lógicamente, había una estafa porque no había la intencionalidad de devolver el dinero y menos poder garantizar con algo que no existe, porque ese bien, si bien existía físicamente, no había la probabilidad de garantizar un cumplimiento de obligación. ¿Qué les parece? Sí, podría catalogarse como una estafa, ¿no, licenciado? Ahí constituiría estafa porque no ha habido nunca el interés de resguardar la obligación, ya que si te dan de garantía un bien inmueble, este pues tiene que pagar la obligación si es que no cumple el acreedor. Pero si este bien ya está embargadísimo, ¿cómo podríamos decir de que este va a pagar la obligación? Imposible, ¿verdad? Y ahí obviamente también entra lo que es el engaño. ¿Qué les parece? Ahí sí vemos que una obligación constituye en lo que sí sería una estafa. Pero ahora bien, muchos de los abogados, cuando ven una obligación incobrable, es decir, una deuda, quieren forzar un proceso penal. ¿Para qué? Para intimidar al deudor y este consiga de cualquier manera recursos para poder cobrar, para pagar la obligación y, dentro de la lógica, no ser perseguido por la ley y ingresar a la cárcel. Pero ahí vamos a ir viendo que hay sentencias constitucionales las cuales delimitan qué se entiende por estafa y qué no es estafa. Hay muchos abogados, por ejemplo, ya nos animan a establecer
o iniciar procesos penales de estafa por incumplimiento de obligaciones, porque ahí les rechazan y obviamente tienen que ir a la vía civil correspondiente de cumplimiento de obligación, que sería en el caso del ejecutivo o el coactivo, embargar y rematar sus bienes hasta donde se pueda y poder recuperar la obligación pendiente. ¿Ya? Es lo que sucede con los bancos, ¿no es cierto, licenciado? Claro, los bancos lo que hacen es embargar todo lo que pueden, tanto bienes inmuebles como muebles, y en algunos casos incluso hasta objetos, ¿no? Que se puedan embargar y dentro de la lógica puedan rematarse para poder recuperar. Ahora no nos olvidemos que los bancos tienen pues pólizas de seguros, que si un deudor no le paga, la empresa, o sea, el banco va a iniciar todas las acciones legales hasta lograr de que esta persona está en la central de riesgo, no puede sacar créditos en otras instituciones bancarias y bueno, queda ahí nomás porque en algunos casos no hay más que hacer contra un deudor si es que ha dispuesto de todos sus bienes. Ahora, ¿qué ocurriría? Si esta persona, por ejemplo, se presta dinero y hace referencia en que tiene recursos, tiene patrimonio, tiene bienes para garantizar la obligación, pero de un día para el otro lo vende todo con el fin de no pagar la obligación, ahí podríamos también meter lo que es un proceso de estafa. Entonces, hay que ir viendo que un ilícito puede constituirse en delito, o perdón, un hecho antijurídico se puede constituir en delito o no. Lo que sí es importante es darle la correcta interpretación y esta la hace la jurisprudencia. Con este nombre se conoce las reiteradas decisiones que en autos y sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo de Justicia en su permanente labor de la interpretación de las normas en casos concretos. Sin duda, esta jurisprudencia nos va a ayudar bastante en lo que es el derecho penal. ¿Qué es la doctrina? A ver, con sus palabras, por favor. Como ¿cómo se dice la palabra? La conjunción de todas las ideologías de los juristas, estadistas que provienen del derecho y que también es como que aportan y enriquecen de alguna u otra forma, si no me equivoco. Las opiniones y experiencias de los jurisconsultos. Cuando una persona es entendida, experta dentro de la lógica, ¿no? Sobre un contenido, puede tener importancia su opinión respecto a ese conocimiento. En el caso de la doctrina, estamos hablando justamente de eso, ¿no? El conocimiento experto de una materia, un contenido propio. En el caso nuestro sería el derecho penal, va a ser el conjunto de conocimientos, ritos y procedimientos y demás que forman ciertos criterios aplicables al derecho, ¿no? Esta doctrina jurídica emanada de estos conocedores del derecho van a dar luces respecto a una concepción, una idea relacionada a lo que es el derecho. ¿Ya? La doctrina jurídica va a ser justamente esa interpretación, ese conocimiento que va a emanar de autores prestigiosos para ir comprendiendo a cabalidad lo que es la doctrina, ¿no? Y esa doctrina, por consiguiente, va a ser una fuente mediata. Licenciado, ¿Sí?
Cuando hablamos de fuente inmediata, también hacemos referencia a que es una fuente indirecta. Perdón. Sí, cuando hablamos de fuente inmediata, se puede hacer referencia también a que es una fuente indirecta del derecho. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Hola. Sí, doctor, se escucha. Yo tenía un bajón de internet, no escuchaba nada, estaba hablando. Bueno, otra fuente inmediata es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? En términos generales, la costumbre va a ser el conjunto de actos y procedimientos que por las reiteradas repetición en el transcurso del tiempo se va a hacer efectiva en lo que son los actos de los ciudadanos y ciudadanas. Esta costumbre en el derecho constituye una fuente importante para el derecho y es lo mismo en lo que es el derecho penal, ¿no? Las costumbres son las formas que comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue en otras comunidades, como sus danzas, fiestas, comidas, idioma, artesanía, etc. Esas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea de forma de tradición oral, representativa o de institución. La costumbre es el conjunto de reglas legales que resultan en un uso establecido en una comunidad y que está considerada legalmente vinculante. Es una fuente directa del derecho no escrito. La costumbre es la forma más antigua de formación del derecho y de la fuente casi exclusiva del derecho penal. Sin duda, hemos estado viendo que diferentes normas antiguas han ido estableciendo sanciones para hechos antijurídicos, ahí la ley del talión, el Código Hammurabi y otros, van estableciendo de que una persona que va a cometer un hecho ilícito puede y debe ser castigado. Ahora, la forma y el modo en la cual se vaya a realizar esta sanción va cambiando de acuerdo al momento histórico, al país y a las normas que se tienen establecidos. Pero sin duda, esta fuente, como es la costumbre, es importante para el derecho penal. Casi todos los delitos que existen hoy en día han existido con anterioridad, aunque también vamos a encontrar delitos que van a ir siendo nuevos que con anterioridad no existían. ¿Ustedes me pueden decir, por ejemplo, algún delito que en la antigüedad no existía? La Tal vez me poligamia. estoy. A ver, uno por uno, por favor. Tráfico de órganos. Sí, la poligamia podría considerarse un delito. La poligamia. Antes se consideraba un delito, hoy en día no es un delito.
en muchos países. Licenciado, tráfico de órganos. Tráfico de órganos, ¿sí? Antes no había tráfico de órganos. Otro delito, por ejemplo, también sería el tráfico de sustancias controladas. Aunque antes, por ejemplo, se consideraba algunos diferentes tráficos. En algún momento el alcohol no era legal. Pero, a ver, algún delito así más reciente, más nuevo. Las estafas que se realizan mediante Internet. Feminicidio. Sí, sí. Estos delitos sí son recientes, pero inmersos a lo que podría ser el homicidio, el asesinato ya existente. ¿Algún otro? La corrupción, licenciado. Corrupción siempre ha habido y siempre va a haber, lastimosamente. ¿Nadie? Un hecho ilícito bastante nuevo que incluso hasta en nuestra legislación todavía no está normado. El aborto. Aborto. El aborto siempre ha habido y está castigado. Lo que les digo, por ejemplo, es de que hay un hecho ilícito que todavía no hay legislación en Bolivia, pero es considerado un delito. En muchos países ya hay sanciones, ya hay jurisprudencia, todo. Los delitos cibernéticos. Exacto. ¿Quién es? Muy Iván, buena participación. Los delitos informáticos van a ser los hechos ilícitos más recientes. En Bolivia, lastimosamente, en el tema de delitos informáticos estamos bastante restringidos, ¿no? En otros países ya está bastante legislado estos delitos informáticos. Creo que llevan ustedes, ¿no? Una materia con relación a esta temática. En un en un futuro, posiblemente, doctora. Por ahora no. Ya más adelante creo que está esa materia, ¿no? Pero sin duda vemos ahora que sean relacionados con otros delitos, lo que son las estafas cibernéticas, los hackeos, los robos virtuales, etcétera, etcétera. Pero el tema, digamos, de demostrar los hechos ilícitos tienen características importantes, que es el tema informático, ¿no? ¿Qué son los principios del derecho? Los principios del derecho son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Se funda en el respeto de las personas humanas o en la naturaleza misma de las cosas. Dentro de una lógica, estos principios del derecho, estamos hablando de principios generales que nos hablan sobre aspectos de resguardo de la normativa. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado reconoce ciertos derechos y garantías de primer nivel, como son a la vida, a la educación, a la alimentación, salud, etc. Entonces, esos principios o derechos van a estar por encima de lo que vaya a ser las actuaciones, y las mismas normativas tienen que subsumirse a estos para garantizar el cumplimiento de estos. Si vemos, por ejemplo, el homicidio, el asesinato, son hechos ilícitos que atentan contra la vida de las personas.
el derecho a la propiedad, por ejemplo, el robo, el hurto, ¿no? Están tipificados como ilícitos, obviamente porque la Constitución y las normas resguardan, reconocen el derecho propietario y reconocen el resguardo que tienen que realizar el Estado a estos. Hay delitos, por ejemplo, contra la salud. ¿Alguien sabe de algún delito contra la salud? Sí, podría ser la contaminación de ríos por parte de empresas industriales. Ya. Licenciado, ¿Sí? el, el bloquear el acceso a un relleno sanitario podría constituirse un delito contra la salud pública. Sí. Vamos a leer el artículo 216 del Código Penal que dice delitos contra la salud pública. Ahí vamos a ir viendo lo que usted nos quiere traer a colación. Dice, incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años el que, 1, propagar enfermedades graves o contagiosas u ocasione epidemias. En el caso, por ejemplo, de la señora que trajo el primer caso del coronavirus a Bolivia, no sé si se acuerdan, ¿no? Muchos decían que debería iniciarse un proceso penal por el artículo 216, inciso primero, ¿no? Porque ella trajo el primer caso de coronavirus y dentro de la lógica está contagiado a sus familiares y ha sido el origen, ¿no? El paciente cero de la pandemia del coronavirus en Bolivia. Pero bueno, eso es un poquito discutible porque si bien ha sido el primer caso identificado, pudieron haber otros casos ya latentes, ¿no? 2. Estoy compartiendo las diapositivas o el código penal, perdón. El Código Penal. Ah, ya, perfecto. 2. Envenenare o contaminare, adulterare aguas destiladas al consumo, destinadas, perdón, al consumo público, al uso industrial, agropecuario o piscícola. En este caso, por ejemplo, hay muchas empresas que vierten aguas hervidas a lo que son los ríos y esos ríos lastimosamente están siendo utilizados para regar. El río Rocha, por ejemplo, en algunos lugares de la zona sur utilizan esas aguas para regar los cultivos. Lastimosamente esas aguas están contaminadas, ¿no? Y esos productos obviamente nos van a hacer daño. 3. Envenenare, contaminare o adulterare las sustancias medicinales o productos alimenticios. 4. Comerciare con sustancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar. 5. Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas. 6. Provocar escasez o encarecimiento de artículos alimenticios o medicinales en perjuicio de la salud pública. 7. Quebrantare medidas de sanidad pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales. 8. Expediere o insuministrare drogas o sustancias medicinales en especie o calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica. 9. Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población. Este inciso 9 sería más que todo lo que nos hacía colación su compañero, el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Porque obviamente esta va a causar daños importantes a la salud. Entonces, ahí se podría castigar a las personas que cometan este hecho. ¿Ya? ¿Está claro el que estaba preguntando?